Queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio de la lección. Hoy continuamos con la lección número 2 que recibe el título La luz brilla en la oscuridad. Y nuestro versículo está en Juan 12:35, que nos dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Una guerra se gana o se pierde batalla a batalla. Cuando Satanás pierde la batalla de la persecución, cuando Satanás ve que era una buena estrategia en un principio perseguir, pero luego ya no funciona, se da cuenta que es el momento de iniciar con otra estrategia. Ya había enviado a muchos en búsqueda de los primeros cristianos. Ya había hecho creer a muchos que estos cristianos estaban equivocados y por ende había que acabar con la vida de ellos. Pero en un momento a Satanás se le acaba esta estrategia y deja de funcionar, porque Jesús había dado promesa a sus discípulos y estos discípulos se expandieron y siguió creciendo la iglesia a pesar que muchas veces se trató de evitar el crecimiento. Satanás inicia una nueva estrategia y lo hace de una manera inteligente, pero para adentrarnos más a fondo, quiero que me acompañe a orar. Querido Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el privilegio de la vida. Gracias por tu amor y porque hasta el momento no nos hace falta nada, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En este momento también te agradezco por la oportunidad de la meditación de tu palabra. Te pido que tú nos guíes en este estudio, que nos unjas con el Espíritu Santo y que cada uno de nosotros, quienes compartimos esto y quienes están escuchando, puedan abrir su mente, su corazón para entender lo que tú quieres para su vida. Utilízanos, Padre, y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio eterno. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si nos damos cuenta, vamos a hablar de la famosa transigencia. ¿Y qué es transigencia? En simples y palabras muy sencillas, vamos a decir que la transigencia es una verdad adulterada. Esto ha ocasionado que en la historia de la Iglesia apostólica y posapostólica entre en gran conflicto durante mucho tiempo. En la historia nos hemos dado cuenta que hay tanto de dónde tomar historias donde las personas perseguían las unas a las otras creyendo que ellos estaban en lo correcto. Y a base de esto ha existido una batalla por la verdad, la nueva estrategia y sutil estrategia de Satanás, la cual es la transigencia. Vamos a leer Juan 14:6 que nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad y por lo tanto Padre de toda verdad. Todo lo cierto, todo lo confiable y todo lo verdadero proviene de Jesús. Es quien nos demuestra cómo debe ser la vida de un hijo de Dios, cómo debemos fortalecer nuestro carácter con las sagradas escrituras. Por el otro lado, Satanás es el padre de la mentira y lo vemos ahí más atrás en Juan 8:44 que Jesús había dicho a unas personas lo siguiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira.
Todo engaño, toda sutileza malintencionada viene de parte de Satanás. En sus enfrentamientos con el enemigo, si nos damos cuenta, en esa tentación en el desierto entre Satanás y Jesús, Satanás utiliza las necesidades, pero más que las necesidades, utiliza la palabra para poder tentar, para poder adulterar la verdad y utilizarla en contra de Jesús. Esto mismo está sucediendo hoy en día. Nos hemos dado cuenta cuánta verdad malintencionada hay allá afuera. Y esto es estrategia de Satanás. Él está intentando a toda costa engañar a muchos, intentando tomarlos para sí, para destruirlos. Satanás ha llevado a cabo grandes persecuciones y ahora ha estado detrás de tantos engaños que ha llevado a muchas personas a la perdición. Muchas veces menospreciamos, queridos amigos, el poder que el enemigo tiene. Menospreciamos la inteligencia que tiene y nos olvidamos que de cierta manera es un ser muy poderoso, muy inteligente y que utiliza muchos recursos malintencionados para atacar nuestra vida. Es por eso que en la iglesia nos hemos dado cuenta cuánto daño ha existido por esto. Hemos de mencionar ciertos momentos en donde aparentemente la iglesia iba en persecución de aquellos que querían encontrar las sagradas escrituras. De ahí viene y de ahí venimos nosotros, los adventistas. Pero más que adventistas, aquellas personas que hemos tratado de cumplir con la palabra de Dios. Aquellos cristianos que deben su conocimiento a la palabra de Dios y su aplicación al ungimiento del Espíritu Santo. Se había perdido la iglesia y esto sucedía porque las personas que estaban al mando se habían alejado de la verdad y habían empezado a utilizar la palabra a su propia conveniencia. Y detrás de todo esto solo puede estar el enemigo, el padre de la mentira. Es por eso que vamos a ver en nuestra lección que nos da el título de Lobos Salvajes. Y esto vamos a verlo en Hechos 20, 27 al 32. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vemos que Pablo habla en donde la iglesia misma iba a tener dentro personas que iban a adulterar la verdad, personas que se iban a gozar por sus propios intereses utilizando la palabra, personas que están como lobos salvajes tratando de comerse a cada una de las ovejas de ese rebaño. Pero no debemos olvidar de dónde viene la iglesia. Y justamente en esta parte resaltamos porque acá se dice que por sangre de Cristo fue comprada. Por sangre de Cristo, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de salvación. Y por eso Satanás está utilizando y usó en su momento esta estrategia interna para corromper la verdad e introducir idolatría
Y claro ejemplo de ello, la observancia del domingo dentro de la iglesia. Hay tanto por estudiar en la historia y es una invitación para que usted pueda hacerlo. E incluso esta lección para esta semana puede añadirle o puede complementarla en el libro El conflicto de los siglos en su capítulo 3. Ahí se nos va a hablar de diferente historia y diferentes momentos que marcan la vida de la iglesia. Acá en este texto que acabamos de leer, Pablo se despedía de los ancianos de Éfeso y les expuso la preocupación y los problemas que un día podrían venir. Primero, lobos rapaces. Y podemos citar acá desde el año 64 hasta el 311, había un edicto de tolerancia de Sérdica y donde la iglesia sufre la persecución. Luego hubieron hombres perversos. A partir del siglo IV se introdujeron en la iglesia hombres inconversos que mezclaron su paganismo con la verdad. Vean, el sincretismo es esa mezcla de dos religiones o dos creencias para formar una sola. Claro ejemplo de ello hoy en día podemos mencionar la religión dominante en el mundo y podemos verla en Guatemala. El sincretismo en Guatemala fue unir la cultura maya con la religión católica. Y de cierta manera unieron esto para poder mantener una conexión, porque los líderes de la iglesia buscaban sus propios intereses. Queridos amigos, este es un tema delicado y un tema muy complicado para poder hablar, pero sabemos que Dios puede utilizarnos de manera especial. Usted con esto no quiere decir que vaya y ataque. No quiere decir que con esto usted imponga su religión ni que se sienta mejor que los demás. El hecho de que usted tenga la verdad no solo le da eso, sino también le da la responsabilidad de llevar la verdad de una manera adecuada para poder dar a conocer el mensaje de Dios. El sincretismo ha ingresado en muchas iglesias con tal de llevar a cabo lo que hemos dicho, intereses de los líderes. Buscan de cierta manera corromper las bases establecidas por Jesús para poder, de cierta manera, hacer feliz a los demás. ¿Cuánto está sucediendo esto hoy en día? ¿Cuánta batalla está surgiendo hoy en día porque se acepten cosas que van en contra de la Biblia? Lamentablemente, a veces la iglesia se ha convertido en negocio, se ha convertido en supremacía y se ha convertido en vanagloria para el propio hombre. Y todo esto va en contra de las sagradas escrituras. Queridos amigos, tenemos que tener la seguridad en la palabra de Dios. El apóstol acá habla de las herejías que entrarían en la iglesia y las verdades divinas se intentarían sustituir modificando a conveniencia la palabra. Pero ahí mismo nosotros debemos buscar la seguridad, salvaguardados por la palabra. Y vamos a ver Juan 17:15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús acá está orando por sus discípulos. Está haciendo una oración no solo por esos hombres de ese momento, sino preveyendo a todo su pueblo, preveyéndole a usted que tiene ese interés de acercarse a Dios, que lo ha aceptado y que ha aceptado a Cristo para poder renovar su vida. Aquí Jesús ora por cada uno de nosotros y ora por su iglesia, diciéndole que todos sus hijos no son del mundo. Y él dice, no te ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Jesús sabe y reafirma esa promesa que tenemos como hijos de Dios. Pertenecemos a un mundo lamentablemente lleno de tanta dificultad, de dolor y de todo este tema que hemos hablado. Pero todo esto ha llegado por las propias consecuencias del caminar erróneo de muchas personas a lo largo de la historia. A lo largo del tiempo, muchas personas distorsionaron las escrituras bajo sus propios intereses. Los judíos en su momento no aceptaron a Jesús como su Salvador porque habían interpretado las escrituras para poder satisfacer un deseo vengativo, un deseo de poder sobreponerse por encima de todas las naciones terrenales en su momento. Y por eso no aceptaron esa salvación que Jesús les vino a ofrecer, porque ellos utilizaban la Biblia a su conveniencia. En ese entonces, la palabra de Dios. Ellos utilizaban todo esto incluso para crucificar y acusar a Jesús. Es por eso que vemos que nosotros podemos vivir todo este tipo de situaciones. Pero Jesús ya oró por esto. Jesús no pidió porque nos fuéramos de este mundo en ese momento o en este momento, sino que nos guardaran, que Dios nos ayude a guardarnos del mundo, porque el mundo puede tener tanto y puede meter tanto engaño, pero por eso debemos salvaguardarnos en la palabra de Dios. Él conoce la lucha de cada uno de nosotros. Y vemos que la Biblia es la revelación infalible de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra seguridad debe hallarse solo acá. Acá conocemos nosotros cuáles han sido las estrategias de Satanás, cuáles han sido los engaños que han pasado. Pero no solo vemos historias tristes, sino que también vemos el final del conflicto. Vemos la historia, vemos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y aún más especial, sabemos que un día seremos llevados y seremos alcanzados y resucitados por nuestro Dios para heredar el reino de los cielos. Esto es el plan de ser salvaguardados bajo las escrituras. El razonamiento humano al margen de las escrituras. Si Dios es quien inspiró la Biblia, ¿quién puede interpretarla? Vamos a ver Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Hay camino que al hombre le parece bien y que bajo sus propios deseos está bien. Es que no creo que Jesús se enoje porque yo haga esto, porque al fin y al cabo me está haciendo feliz, entonces lo voy a hacer. La distorsión en el razonamiento propio humano es peligroso, es muy peligroso. Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que se busca satisfacer necesidades humanas y dejamos de lado la necesidad espiritual que tenemos. Otra estrategia de Satanás. ¿Cuántas personas hay tratando de buscar errores en la Biblia? ¿Cuántas personas mencionan que la Biblia es un libro que se contradice por sí mismo? ¿Cuántas personas utilizan la palabra para poder engañar? E incluso hay personas, déjenme contarles, yo escuchaba esta semana, había un señor muy reconocido que es líder religioso que decía que el principio en la creación, el primer pecado no fue comer del fruto como tal, sino quitar el diezmo. Y él modifica esta escritura diciendo es que ellos tocaron lo que era de Dios y por ende el diezmo no se toca porque es de Dios. Sabemos que de cierta manera tiene coherencia, pero cuidado
porque así son los engaños, así se ve la verdad distorsionada. Uno debe mantenerse firme y saber cuándo se habla de cada situación y no predicar a propia conveniencia. Habrán tiempos finales en donde habrán muchos que vendrán aparentemente en nombre de Jesús haciendo milagros, señales, prodigios, y las personas serán engañadas, cautivadas, y esto solo es estrategia del enemigo. Por eso no debemos dejar llevarnos por nuestro propio razonamiento. No intentemos nosotros criticar la palabra de Dios y decidir qué voy a tomar de la palabra de Dios y qué no voy a tomar. Si nosotros hacemos esto, estamos cayendo en lo que Satanás quiere que hagamos. Si yo tomo un versículo y lo aplico a mi vida, pero desecho otro porque me incomoda lo que dice, entonces estamos mal. La Biblia se deja como un manual de vida, como esa manera en donde encontramos situaciones difíciles de muchos personajes, la historia de Job, la historia de Esther, la historia del Hijo de Dios. Vemos esto en las Sagradas Escrituras y a veces tratamos de evitarlo porque creemos que en algún momento esto fue erróneo. Cuidado con eso, cuidado. Porque saben, queridos amigos, esto que voy a decir es muy fuerte de aceptarlo. Pero las puertas para entrar a una vida con Dios están abiertas. Están abiertas. Y usted puede entrar cuando acepte a Jesús. Usted puede entrar cuando decida seguir los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuando tenga esa confianza en el Señor y quiera restaurar su vida. Pero así como está abierta esa puerta, también está abierta para que usted pueda irse. Es complicado, pero si utilizamos esto a nuestra conveniencia, andaremos en tinieblas. Y por ende, andar en tinieblas es estar alejado de nuestro Dios. Cuidado con esto. Pidámosle a Dios, pidámosle a nuestro Señor que nos unja del Espíritu Santo para comprender las sagradas Escrituras, que nos ayude a poder discernir de la mejor manera lo que quiere para nuestra vida. Si usted dice, es que esto es esto porque en algún momento un personaje lo hizo. Es que yo hago esto porque de cierta manera no hay algo directo que lo prohíba. Es que yo tomo esta actitud porque al final la Biblia dice esto aquí, dice lo otro allá. Cuidado con eso. Usted debe ser un hijo completo de Dios y para eso cada día debe trabajar tomado de la mano de Él. Pero si usted está haciendo y forma parte de esta transigencia, no solo está engañándose a sí mismo, sino que también servirá de piedra de tropiezo. Y hay de aquel que sea piedra de tropiezo. ¿Cuánta división hay en la iglesia hoy en día? ¿Cuánta problemática ha existido? Y todo esto solo hace que Satanás cada día se sienta feliz, se sienta seguro de que está funcionando a acabar con muchos de aquellos que han aceptado a Cristo. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios es suficiente para entender la voluntad del Padre. Nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con aquel que conoce la verdad y nos va a guiar por un camino de bien. No un camino sencillo donde va a vivir usted recto, donde usted va a pasar sin ninguna dificultad. Claro que no.
Porque cuando usted camina con Dios, cuando usted camina tomado de la mano de Cristo, llega el momento en el que Satanás quiere atacarle. Pero es momento de que usted despierte, es momento de que usted se dé cuenta cuánto daño hace el discernir la palabra a conveniencia. Cuánto daño hace creer un engaño y hacerlo notar en nuestra vida aplicándolo de manera a conveniencia. ¿Cuánto daño nos está haciendo esto? Queridos amigos, el Espíritu Santo nos señala las sagradas escrituras que nos conducen de regreso a casa. Si usted se ha alejado, si usted se ha apartado, si usted tiene dudas, si usted todavía está dudando si sí o si no, recuerde que el tiempo de la gracia llegará a su fin. Y tal como en los tiempos de Noé, tal vez había alguien que creía, pero el qué dirán, el propio razonamiento, el propio miedo de creer que si yo tomo la decisión de seguir a Dios, dejaré mi inteligencia, es erróneo. Llegará un momento en el que será muy tarde. Y por eso la lección nos invita a reafirmar nuestra fe, confiados en que Dios conoce lo mejor para nuestra vida. Nosotros apliquemos la vida que las sagradas escrituras nos quieren reflejar. Y le dejo esta pregunta. ¿Qué está siguiendo usted? ¿Está siguiendo una religión o está siguiendo una cultura? ¿Está siguiendo a Dios o está siguiendo una costumbre? ¿Está siendo permisivo? ¿Está dejando de lado sus principios? ¿Está creyendo engaños? Cuidado con eso. Aferrémonos a lo que Dios nos dice en la palabra. Aferrémonos a esas promesas maravillosas, porque somos la luz en medio de la oscuridad. Vamos a despedirnos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por esta lección. Sabemos que hay mucho más por estudiar. Pon el deseo en cada uno de poder alcanzar ese carácter de estudio, ese carácter de humildad y ese carácter donde seamos responsables de tener la verdad para llevarla con amor y para predicarla sin temor y por supuesto aplicándola en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que nos permites analizar, meditar y estudiar, y porque a pesar de tanta dificultad tu amor se ve presente en el transcurso de las sagradas escrituras y de nuestra vida presente. Gracias, Señor. Te lo pido y agradezco en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos acá la próxima semana, esperando que nos puedan acompañar en la lección número 4, que dice: defendamos la verdad. Por acá nos vemos. Dios los bendiga.